A ver, pensemos en esto por un segundo. Estamos en la primavera de 1720, y el hombre más inteligente del mundo, la mente que descifró las leyes del universo, está a punto de cometer un error, un error tan catastrófico que se convertiría en leyenda. Esta es la increíble historia de cómo Sir Isaac Newton, nada más y nada menos, fue consumido por una de las mayores locuras financieras de la historia. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que un genio de la lógica y la razón pura pudiera caer víctima de un frenesí especulativo? La respuesta revela una verdad bastante incómoda sobre la psicología humana y el dinero. Bueno, para entender cómo Newton terminó en semejante lío, primero tenemos que viajar al corazón de toda esta manía. El objeto de la obsesión de todos era una compañía con un nombre súper rimbombante y, claro, con promesas todavía más grandes. Y miren, sobre el papel la cosa sonaba bien. La Compañía de los Mares del Sur parecía súper legítima. Era básicamente una asociación público-privada diseñada para solucionar un problemón nacional, la gigantesca deuda de guerra. A cambio de hacerse cargo de esa deuda, el gobierno británico le dio un monopolio exclusivo para comerciar con las colonias españolas. Un negocio redondo, ¿o no? Y aquí es donde entra en escena nuestro protagonista. Ojo, Newton no era ningún novato. Como maestro de la Casa de la Moneda, sabía un montón de finanzas. De hecho, fue de los primeritos en invertir, viendo a la compañía como una apuesta sólida y bastante conservadora. Al principio, pues, la genialidad de Newton se hizo notar. Demostró una prudencia y un timing que ya quisieran muchos. Actuó con la lógica fría y calculadora de un matemático. Este gráfico lo dice todo, de verdad. A principios de 1720, el precio de las acciones comenzó a subir como la espuma, de forma parabólica. Pasó de 128 libras en enero a más del doble en solo unos meses. El llamado dinero inteligente sabía que esto no era sostenible. Y Newton, claro, era de ese dinero inteligente. En abril, se dio cuenta de que el mercado estaba infladísimo, vendió sus acciones y se metió al bolsillo unas 20,000 libras, una fortuna absoluta para la época. Ahí debería haber terminado la historia, un triunfo de la razón. Pero no, para nada. Y aquí es donde la trama se complica. Porque resulta que ni la mente más brillante del planeta era inmune a una de las fuerzas psicológicas más poderosas que existen, el famoso FOMO, o el miedo a quedarse fuera de la jugada. Hay que imaginarse esa tortura. Newton, ya desde la barrera, viendo cómo el precio no solo no caía, sino que se disparaba a niveles absurdos. Todos a su alrededor, gente que él seguro consideraba menos inteligente, se estaban volviendo increíblemente ricos. La presión social debió ser brutal. Esta cita de un banquero de la época lo resume perfectamente. La mentalidad de rebaño se había apoderado de todo. La idea era algo como, bueno, si todo el mundo está comprando como loco, a lo mejor saben algo que yo no sé. Y lo que vemos aquí es el trágico regreso. En junio, con la acción subiendo sin parar, Newton no aguantó más. Sucumbió. Tiró por la borda toda su disciplina y volvió a invertir un montón de dinero, comprando casi en el pico absoluto del mercado. Fue un error de proporciones cósmicas. Por entender la decisión de Newton, hay que ver el panorama completo. Esto no era solo una acción que subía y ya, era una auténtica locura social que había contagiado a toda la nación, generando un ecosistema de especulación absurda. El éxito de la Compañía de los Mares del Sur fue como abrir la caja de Pandora. De la nada salieron un montón de empresas burbuja que la imitaban. El Exchange Alley, que era el centro financiero de Londres, se convirtió en un casino donde cualquier idea, por más ridícula que fuera, conseguía capital. Y esto de verdad que ilustra la locura. Se crearon empresas para comerciar con cabello humano, para supuestamente extraer plata del plomo e incluso para construir una máquina de movimiento perpetuo. La gente había perdido por completo la brújula, la noción del valor real. Pero esperen, que lo mejor es esto, la cúspide del absurdo. Un tipo anunció una compañía con un propósito intencionalmente secreto. Y funcionó. En solo 5 horas recaudó 2,000 libras de la época, cerró el chiringuito y desapareció para siempre esa misma noche. Y ahora, pasemos a ver el inevitable final de este carnaval. Porque como la ley de la gravedad que el propio Newton descubrió, lo que sube de forma tan irracional tiene que bajar.
Y vaya que sí bajó. 1.000 libras. Ese fue el pico, un aumento de casi 10 veces en solo 8 meses. Para Newton, que había vuelto a entrar cerca de este nivel, el momento no podría haber sido peor. El colapso fue tan rápido como el ascenso. En cuestión de semanas, la confianza, ¡puf!, se esfumó y el pánico se apoderó del mercado. Para finales de año, la acción había perdido casi el 90% de su valor máximo, volviendo al nivel donde había empezado todo. Entonces, el punto crucial es este. ¿Cuánto perdió Newton realmente? Se estima que su pérdida fue de unas 20.000 libras, borrando su ganancia inicial y mucho más. Pero ojo, 20.000 libras de 1720, en términos de poder adquisitivo, hoy serían como 5 millones de libras. Pero si lo medimos como un porcentaje de la economía de la época, estamos hablando de una pérdida que hoy equivaldría a entre 75 y 500 millones de libras. Una catástrofe financiera que le cambiaría la vida a cualquiera. Y esta es la famosa frase que se dice que pronunció después del desastre. Es la confesión humilde del genio más grande de la historia, reconociendo que las leyes predecibles del universo son una cosa, pero las pasiones impredecibles de la gente son otra cosa completamente distinta. La historia de Newton no es solo una anécdota curiosa, Es una de las lecciones de inversión más importantes y duraderas que existen. Las lecciones son clarísimas. Primero, la inteligencia no es un escudo contra las emociones. La disciplina es clave. Segundo, seguir al rebaño casi siempre se dirige hacia el precipicio. El miedo a perderse la fiesta puede ser la trampa más peligrosa. Y tercero, el valor real de un activo viene de sus fundamentos, no de la histeria colectiva. Y que nadie piense que esto es solo historia antigua. Los patrones se repiten. La compañía de los mares del sur tiene sus ecos en laburbuja.com. El frenesí del Exchange Alley nos recuerda a la manía por las criptomonedas. Y los panfletos y rumores de 1720 han sido reemplazados por los influencers de las redes sociales. La tecnología cambia. La psicología humana, no. Y así cerramos con una pregunta para reflexionar. La experiencia de Newton es el recordatorio definitivo de que, en el mundo de las finanzas y las decisiones humanas, la humildad es quizá más valiosa que el genio. Si él pudo caer, es una lección de que cualquiera de nosotros también puede.